y a su gloria. Más gloria. Da un aplauso al Señor. Él se lo merece. Él es bueno, Él es santo, Él es eterno, aleluya. Omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Aleluya. Él es el Shaddai. Santo eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Hermano, cada vez que venimos aquí, los domingos, cada domingo, nosotros venimos a adorar y a bendecir al Señor. Pero también venimos a buscar la provisión, venimos a buscar el pan de vida. Abrir nuestro corazón y ofrecérselo al Señor, ofrenda santa para Él se la merece. Para eso fuimos diseñados, para eso fuimos hechos, aleluya. Yo quiero que tú compartas conmigo en esta mañana esta palabra que ha dado el Señor. Quiero que vayas al libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer el 4 y el 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Pablo nos habla en este versículo de tres características. Tres características del Señor: su amor, su misericordia y su gracia. Su amor, su misericordia y su gracia. Estos tres atributos no significan lo mismo. El amor de Dios es el atributo de Dios que apunta a su naturaleza. La palabra dice que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Alabado sea el Señor. El amor de Dios hizo que se moviera en dirección a la misericordia. Y la misericordia se ejerció a través de su gracia manifiesta en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Alabado y glorificado sea su santo nombre. En la misericordia y la gracia se mostró el amor infinito de Dios sobre toda la humanidad. Hoy vamos a hablar en esta mañana de la misericordia de Dios, la cual es la que debidamente provee para las necesidades del ser humano pecador. Leíamos a la entrada de esta prédica en Efesios capítulo 2 versículo 4 que Dios es rico en misericordia. Vamos a aclarar varias preguntas en esta prédica que están implícitas y manifiestas en la palabra. 1. ¿Por qué Dios debió ejercer su misericordia? Dios fue movido a misericordia por su amor, en primer lugar, mis hermanos, y porque el ser humano pecó y pasó a tener un corazón endurecido, pasó a tener rebeldía y dureza en el corazón. Siendo el ser humano entonces pecador y no habiendo nada bueno en él, su destino era el infierno. Y la única manera de salvarlo del infierno es que Dios ejerciera lo que Él es. Dios es amor y es por amor.
y el Señor ejerciera por amor su misericordia. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por esto? Miren lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hermano, se deleita en misericordia. Y mira lo que dice el 19. Estamos en Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando dice todos, son todos. Porque cuando hay arrepentimiento genuino, todos los pecados son perdonados. Él es perdonador. Él es perdonador. Dale la gloria a Dios por eso. Él es perdonador de nuestros pecados. Aleluya. Dáselo fuerte. Eso me merece. Y ciertamente, mis hermanos, esta misericordia no ha sido entendida por el ser humano. Pues muchos no entienden que necesitan ser salvos del infierno, de la separación eterna del Dios de la gloria. No obstante, Dios aún tiene extendida su misericordia. ¿Cuándo saben que Dios tiene extendida su misericordia? Tiene extendida su misericordia sobre la humanidad perdida, la humanidad en oscuridad, la humanidad en tinieblas. Y su voz aún se escucha en toda la tierra. ¿Cuántos saben que la voz del Señor se escucha en toda la tierra? ¡Amén! La voz que dice: conviértete a mí, déjame entrar a tu corazón para hacerlo nuevo. Mira lo que dice Joel 2, 12. Leemos el 12 y el 13. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. La palabra dice que Dios es grande en misericordia, y esto se opone a su ira, que es lenta. Mientras la misericordia está extendida, la ira es lenta. Esto se refiere a que Dios está dando suficiente tiempo para que el ser humano se arrepienta. Porque tiene que haber arrepentimiento para poder ser perdonado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabado sea el Señor. La grandeza de la misericordia de Dios se evidencia en su tratamiento para con Israel, mis amados. Yo quiero que miremos algunos ejemplos del tratamiento que el Señor tiene con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, y eso lo recuerdan perfectamente ustedes. Fue sacado por el Señor con mano fuerte y con brazo extendido. Pero desde que salió fue rebelde a la palabra de Dios. Cuando iba por el desierto se quejaba, murmuraba de Dios. Llevó todo el tiempo el tabernáculo de Moloc. Adoró, dice la palabra, a los becerros de oro. Siempre añoró volver a Egipto, volver al mundo. Y sufrían todo el tiempo de incredulidad. ¿Usted puede creer eso? De todos los milagros, de todas las maravillas que hacía el Señor, y sufrían de incredulidad. Porque el Evangelio no es por vista. ¿Cuántos saben que el Evangelio no es por vista? Aleluya. Aleluya. Lo que merecía entonces este pueblo de Israel era la muerte física y eterna.
por las respuestas de misericordia y amor que el Señor daba, ellos daban una respuesta y era de rebeldía, de rebelión. Entonces, ¿qué movió al Señor para no destruirlos? Porque merecían destrucción. Porque la palabra de Dios dice que el pecado produce muerte. Y ellos entraban derechito al pecado, después de todas las maravillas y las cosas que el Señor hacía por ellos. Lo que movió al Señor fue la misericordia, mis amados. Jueces 2, 16 al 18 dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban. Pero también oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, dice la palabra, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos. Todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Dios da su palabra como garantía para ejecutar su misericordia. Lo hace porque Él no puede quebrantar su palabra. Él es fiel a su palabra. Él es la misma palabra. Dios sabía que el pueblo de Israel se iba a corromper, o no lo sabía. Claro que Dios lo sabía. Es omnisciente, omnipresente. Él sabía que el pueblo de Israel iba a pecar. Él sabía que el pueblo de Israel iba a caer. Pero su misericordia tuvo que extenderse para no destruirlos, sino que hubiera un remanente. Y yo quiero que esta palabra remanente la grabes, porque tú haces parte de ese remanente. Quería que hubiera un remanente en el que su palabra se cumpliera. De esta manera ejecutó su misericordia. Pero la palabra de Dios también es medio para ejecutar su misericordia. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios da su palabra para luego ejecutarla, para luego dar cumplimiento a la promesa. Así aplica su misericordia, pero dice la palabra que también envía su palabra para restaurar por medio de la misericordia a su pueblo. Eso hace el Señor. Yo quiero que vayas al Salmo 107, versículo 17. Vamos a leer hasta el 21. Leo a favor tuyo. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. 18. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. 19. Estoy en el Salmo 107. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. 20. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hermano, hemos visto aquí cómo Dios ejecutó su misericordia en el desierto sobre el pueblo de Israel. También en la época de los jueces, pero durante la monarquía, cuando el pueblo se apartó durante los reinados en Israel, antes de enviar su juicio a las cautividades, enviaba a sus profetas, porque el Señor siempre tiene extendida su misericordia. Los liberaba de sus enemigos, enviaba su palabra todo el tiempo. En Judá también, mis queridos hermanos, obró Dios de la misma manera, no solamente en Israel, sino en Judá. Y dice la palabra de Dios que fueron muchos años durante los cuales Dios enviaba a su profeta, desde el año 700 hasta el año 500 aproximadamente. Enviaba profeta, enviaba profeta. Y la misión del profeta ya ustedes la conocen. Es hablar lo que el Señor dice por su boca, sin eludir ninguna palabra, sin importar el contexto y sin importar a quién se le va a hablar. Debe haber una
entera fidelidad de parte del profeta para con Dios. Amén. Porque cuando él enuncia la palabra de Dios, allí está predicando. Es la palabra de Dios la que va a llevar, no es cualquier cosa. Alabado sea el Señor. 200 años, mis amados, el Señor esperó para enviar su juicio. Tardó mucho para cumplir su palabra, que dice, lento para la ira y grande en misericordia. Luego, cuando ejecutó el juicio sobre Israel y sobre Judá, fueron sacados de su tierra. Y yo quiero decirle en esta mañana que el Señor lo que promete lo cumple. Fue su cumplimiento de la palabra profética dada durante tantos años. El Señor no va a decir algo para después no hacerlo. El Señor lo que habla lo cumple. ¿Cuántos saben que el Señor lo que habla lo cumple? Amén. Alabado sea el Señor. Pero aún allí Dios tenía su misericordia extendida. Mira lo que dice Lamentaciones 4, 22 y 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Cuántos saben que grande es su fidelidad? Aleluya, gloria a Dios por eso. Bendíceme con tu alma, aleluya. Dios había dado su palabra de restauración, mis amados, la cual sostenía su misericordia y la desataría en su tiempo perfecto. Segundo, ¿quién recibe la misericordia de Dios? ¿Y de quién se aparta la misericordia de Dios? Porque ese es el punto del que muchas veces no se habla. Se habla de la misericordia que se recibe de Dios, pero no de quien se aparta la misericordia de Dios. Hay un momento en que la misericordia de Dios se aparta de aquel. Hemos visto que el pecador recibe la misericordia de Dios, mis amados, y un ejemplo es el pueblo de Israel. También sabemos que la misericordia de Dios se manifiesta en que hace salir el sol para los buenos y para los malos. Pero esto no quiere decir que Dios envía su misericordia sobre el pecador sin que éste haga nada. Yo reflexionaba con la pastora anoche, y uno de los grandes pecados que está cometiendo la iglesia hoy en día y los predicadores hoy en día es que dicen que Dios es amor y Dios es misericordia y Dios es bueno y Dios está pendiente de nosotros, y siempre hablan de la bendición de Dios y siempre hablan de la provisión de Dios, pero y luego, y nosotros quedamos. ¿Cuál es nuestra posición en el reino? ¿Cuál es nuestro ejercicio como creyentes? ¿Cuál es la retribución de nosotros por el amor y la misericordia de Dios? Hay gente que cree que está muy bien, porque reciben y reciben y reciben y reciben. ¿Y qué es lo que dan? Porque yo sé que tenemos un Dios de amor y misericordia, pero y luego no hay justicia divina. Claro que la hay. Luego se nos olvidó qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Luego no tenemos que entrar en santidad. Luego no tenemos que servir en el reino, o el Señor nos llama para que estemos de espectadores. Luego, ¿cuáles son nuestros actos delante de Dios y delante de los hombres? Luego no hay ninguna responsabilidad de nosotros, porque Dios lo hace todo y Dios entrega la gracia perfecta, y nosotros seguimos pecando y seguimos haciendo lo que se nos antoja, y el Señor es amor y misericordia. Amén. Y se le olvida que el Señor es fuego consumidor. Amén, mi hermano. Amén. Quiero hacer ese paréntesis porque la iglesia está confundida. La mayoría de la iglesia está confundida. Quieren que el Señor haga todo. Y hay una parte que el Señor no va a hacer nunca, y es entrar a tu corazón a la fuerza. Eso es lo que el Señor nunca va a hacer.
Porque de lo que Él está investido, del amor que Él está investido, una de las características del amor es el libre albedrío y Él no va a romper sus propias leyes. Él es fiel a su palabra. Tampoco quiere decir que Dios perdonará a todos los seres humanos y los llevará al cielo con misericordia. Ciertamente el ser humano debe arrepentirse, debe tener una actitud de humillación, porque todavía envía su misericordia sobre los malos del Señor, dándoles alimento. El Señor le da alimento a los malos, dándoles el aliento de vida. Se lo pudiera quitar y se muere enseguida. Regalándoles su provisión. Dios es el proveedor. Dios lo hace para testimonio con este tipo de personas. Entre más el Señor dé, el testimonio se va acumulando para mostrarle su provisión. Lo hace para testimonio delante de todos los seres humanos, para mostrar quién es Él, sus atributos. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, dice la palabra de Dios, y dentro de esta manifestación de misericordia está la grande, la más grande, y es que envía su palabra, su glorioso evangelio, porque este es un glorioso evangelio, un evangelio de poder y autoridad, para que el ser humano se arrepienta. Es por la prédica y la locura del evangelio que puede haber salvación. No hay otra forma. Y el Señor provisiona de eso. Y aquí es donde vemos cómo se conjuga la soberanía de Dios con la libertad. Escucha esto. Y la responsabilidad del ser humano, porque el ser humano tiene responsabilidad. Muchas veces, mucha gente va donde los psicólogos y le dicen: yo no puedo dormir. Tienen una serie de remordimiento ahí y el psicólogo le dice: venga acá que te voy a sobar la cabeza. Tranquilo, mijito, que eso es normal. Todo el mundo lo hace. Vete para tu casa, todo está bien, no hay ningún problema. Él fue donde el psicólogo a escuchar lo que quería escuchar. Y se viene y efectivamente es posible que duerma el primer día o el segundo día. Pero después de eso lo aprieta más. ¿Qué ser humano, qué ciencia humana puede liberar el alma y el pecado que tiene el ser humano? Eso no es posible. Ni psicología, ni antropología, ni filosofía. Todo eso es basura a la hora de revisar el alma del ser humano. Por lo tanto, los hombres no pueden salvar a los hombres. El hombre no puede restaurar al hombre. Quien restaura al hombre, el corazón del hombre se llama Jesucristo. El Señor es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dentro de esta manifestación de misericordia, hermano, la más grande, escucha bien, es su palabra. Estamos ante un glorioso evangelio y la gente ha querido menospreciar este evangelio, pero este evangelio no lo menosprecia ningún hombre. Será siempre el evangelio de Jesucristo, de poder y autoridad. Y queremos mostrar cómo es la responsabilidad humana. Dios hizo a todos los seres humanos libres, escucha. Y en esta libertad ellos tienen la capacidad de elegir a Dios. O lo eligen o lo rechazan. Libre albedrío tenemos todos. Unos quebrantan sus corazones delante de Él cuando reciben al Dios de la gloria. Otros endurecen su corazón y no se humillan y deciden rechazar la oferta de salvación del Señor. Allí está el libre albedrío. Los que reciben el amor de Dios son llamados vasos de misericordia. Dale la gloria a Dios a esto por vaso de misericordia. Tú eres un vaso de misericordia. Es decir, vasos en los que se deposita y se hace efectiva la misericordia de Dios. Y los que rechazan son llamados vasos de ira. ¿Estás siguiendo? Es decir, vasos en los que se deposita la ira de Dios, su justo y perfecto juicio, el cual acontecerá durante la tribulación y en el gran trono blanco. Yo quiero que leamos Romanos 9:3. Leo a favor tuyo. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Alabado sea el Señor. Toda la gloria para Él. Dios dice: la palabra que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y esto se debe a que Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia del que quiere, pero es arbitraria esta elección. Miren qué buena pregunta. ¿Es arbitraria acaso esta elección? No es arbitraria, pues esta implicación de la misericordia se aplica dependiendo del tipo de vaso. ¿Me está siguiendo? Dios no eligió al azar a Jacob, sino que vio su corazón y la elección de este. Porque Dios está mirando el corazón y no la apariencia. ¿Cuál fue su elección? Cristo. Pues anheló la primogenitura, es decir, anheló el sacerdocio. Alabado sea el Señor. Mientras que Esaú despreció la primogenitura, el sacerdocio, por un plato de lenteja. Génesis 25, vamos a leer del 31 al 34. Dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Alabado sea el Señor. Jacob pecó antes de tener el poderoso encuentro con Dios en Peniel. Cuando fue mudado en otro hombre, ya saben que él cambió de nombre. Y Dios le llamó Israel. Era un engañador, mis amados, pues quería buscar a Dios a su manera. De eso debemos de cuidarnos nosotros, de estar viendo el Evangelio como nosotros creemos, hay que verlo, y de creer que buscamos a Dios como a nosotros se nos ocurre y no como dice la palabra. ¿Me están siguiendo? Alabado sea el Señor. Había un anhelo en el corazón de Jacob de buscar al Señor, de servirle al Señor. ¿Cuántos tienen ese anhelo? Amén. Aleluya. Dios vio esto y sació ese anhelo, dice la palabra de Dios. Se cumplió en él la palabra de que Él es galardonador de los que le buscan. Esaú, por su parte, como leíamos, menospreció la primogenitura. La vendió, pues creyó que su porción estaba sobre la tierra. Dijo: yo moriré, me voy a morir. Dijo Esaú: no creía en la eternidad con Dios, ni tampoco la procuraba. Y allí hay que tener mucho cuidado, porque no podemos poner estos ojos carnales sobre las cosas materiales, porque ese no es el centro de nuestra vida. ¿Amén? Porque seríamos enteramente carnales y estaríamos cultivando para lo efímero. Amén, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al ejemplo de Esaú, como el que rechaza la gracia de Dios, mis hermanos, acude el autor de Hebreos cuando dice en el capítulo 12, versículo del 14 al 17. Leo a favor de ustedes. Hebreos 12, del 14 al 17 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después
deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En este pasaje, mis amados, se nos describen las causas por las cuales Dios aborreció a Esaú y no tuvo misericordia de él. Ahí te dice que la misericordia del Señor está extendida, pero hay unos condicionantes. A, no siguió la santidad. B, dejó de alcanzar la gracia de Dios, pues vendió, menospreció, desechó la gracia representada en la primogenitura, la cual significaba pertenecer a los redimidos del Señor, alabado y glorificados a su santo nombre, y el ser padre de la descendencia santa para Dios. Padre de la descendencia santa para Dios. Las 12 tribus, el pueblo de Dios, el cual le fue entregado a Jacob, también, mis hermanos, llamado Israel, aleluya. Esta primogenitura implicaba, escucha bien, implicaba ser receptor de todos los pactos y las promesas del Dios, de la gloria del Dios viviente. Esaú la menospreció. Esta primogenitura también representaba el servicio al Señor, al Rey de Gloria, porque el pueblo de Israel recibió un encargo, mi amado hermano, de parte de Dios, de ser un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cómo se nos puede olvidar eso? El cual despreció, pero aún tiene un encargo y que cumplirá al final de los tiempos. Esaú menospreció todo esto. Todo esto lo menospreció Esaú. Podemos nosotros observar la conducta de Esaú y podemos meditar sobre ello. Alabado sea el Señor. C. En Esaú, según el pasaje de Hebreos 12 que leíamos, tenía en su corazón raíces de amargura que contaminaban a los que estaban alrededor de él. D. Fue fornicario y profano. Hermano, esto quiere decir que se contaminaba con el mundo, por eso fornicaba, tenía un corazón dividido. ¿Me está siguiendo? De doblez, entregado, dice la palabra de Dios, a las cosas del mundo. Le gustaba lo profano del mundo y no le gustaba lo santo y no le gustaba lo puro de Dios. Estamos hablando de Esaú. Alabado sea el Señor. Vendió la primogenitura, la despreció, la desechó, despreció el llamado de Dios, la palabra de Dios, las promesas del Dios viviente. Y una de las cosas para nosotros guardar la fe es no desechar ni echar a un lado las promesas que el Señor nos ha dado. Cada vez que tenemos dificultades, cada vez que tenemos tribulación, lo primero que debe salir a escena son las promesas que el Señor nos ha dado. Eso nos fortalece la fe. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por aquí? Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, dice la palabra de Dios. Después que Esaú, mis amados, desechó la bendición de la primogenitura, la quiso otra vez, pero fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Cómo les parece? Dios nos está diciendo a través del ejemplo de Esaú que el creyente en Cristo, el que ha nacido de nuevo, no puede contaminarse con el mundo, con las lentejas del mundo, no puede ser profano, no puede menospreciar el llamado a la santidad, no puede despreciar la convocación de Dios. El Señor nos ha invitado a las bodas del Cordero. Y el creyente no puede apartarse del camino del Señor para irse al mundo. Aunque sería un fornicario espiritual. A veces cuando se habla de fornicario, la gente piensa que es sencillamente con una mujer o una mujer con un hombre. Fornicario es el que adultera la palabra, fornica, con la falsa doctrina, con la doctrina de engaño que pone Satanás. Y lo más triste que le puede pasar a un creyente cuando nace, yo creo que me sigas en esto,
es cuando han recibido los deleites y la miel de la palabra, del gozo del Señor, y después decide apartarse. Y por ratitos les da remordimiento y quiere ir a la iglesia. Y por otros ratitos dice estar disfrutando del mundo, donde sabemos nosotros que en el mundo hay muerte. Y entonces ni se siente bien del todo en el mundo, ni se siente bien del todo siendo cristiano. Ni es cristiano, ni es del mundo. Por lo tanto, es del mundo. El que es mitad cristiano, es del mundo. No se puede ser mitad cristiano. O eres hijo de Dios y eres santo apartado, o eres hijo del diablo. No hay sino dos términos. Y esto lo tenemos que tener bien claro nosotros en el Evangelio de Jesucristo. Este no es un evangelio de mentiras, es un evangelio de poder, de autoridad, de santidad. Y no tenemos cualquier cabeza, es el mismo Jesucristo que está de cabeza de la iglesia. Alguien que está en Cristo. Y luego se aparta definitivamente apostatando de la fe, ya no tendrán oportunidad de arrepentimiento. Yo quiero que me siga durante la tribulación. Hay gente que dice, yo quiero quedarme en la tribulación. Ignorancia bíblica. No te quedes en la tribulación, porque si te quedas hay gente que dice, me quiero quedar en la tribulación para predicar. Bueno, predica aquí, ni aquí lo haces. Mira para lo que tienes alrededor. Cosa tan tremenda. Porque como Esaú habrá menosprecio, escucha, menospreciarás la primogenitura, la habrás vendido por un plato de lentejas. Por eso que no podemos caer en la trampa esa del parque de la materialidad, porque es diabólico. Yo quiero que vayamos a Hebreos 12, 25 al 29. Leo a favor de ustedes. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gran gratitud y mediante ella sirvamos al Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dale la gloria a Dios por esta palabra poderosa. ¿Qué demanda Dios de nosotros, mis amados? Permanencia en su palabra, santidad, gratitud hacia Él y servirle con temor y reverencia. No le vamos a servir a Dios para estarle diciendo, y yo que te sirvo, mira cómo estoy. ¿Qué clase de corazón es ese? ¿Cuántos yo he visto que le sirven al Señor y entonces viven protestando por servir al Señor? No le sirva, no sea ingrato. No podemos ser ingratos. Estar sirviendo al Señor y diciendo, yo te sirvo, no me ves, y nada de aquello. ¿Cómo podemos nosotros hablarle al Señor así? ¿No ve que es nuestro Señor? ¿Qué hace el siervo con el Señor? Se sujeta, se cobija a Él y no protesta las decisiones de su Señor. Hermano, esto lo reitera el autor de Hebreos en el capítulo 6. Vamos a leer del 4 al 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada.
está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Alabado sea el Señor. Hermano, la iglesia hoy está recibiendo la lluvia de Dios. Yo quiero que me sigas en esta reflexión de santidad, de gloria, de servicio, de poder de Dios, de amor, de gracia y misericordia de Dios. Y la advertencia es de no menospreciar el sacerdocio, esta gracia, esta bendición, porque si algún creyente apostata yéndose al mundo, escucha esto, o estando dentro de la iglesia creyendo que hace la voluntad de Dios sin hacerla, creyendo que está bien, pero realmente no obedece la palabra de Dios, se quedarán en esta tierra, no se irán con el Señor en el arrebatamiento, y como dice el autor de Hebreos, ya no habrá oportunidad como le ocurrió a Esaú. Siente que el Espíritu Santo de Dios está hablando. La misericordia de Dios ya no estará sobre los apóstatas, sino el juicio. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ciertamente, mis amados, mis amadas, hay ejemplos en las Escrituras en las que se dice que Dios quitó su misericordia, como en el caso de Esaú. Usted lo puede comprobar en su Biblia. Y la causa es la misma: un corazón rebelde. Escucha, un corazón rebelde. Los corazones altivos, los corazones rebeldes, el Señor no los recibe. No los recibe. Así pues que todo el que esté embarcado en ese carro de corazón rebelde y que lo esté ministrando Datán, que se vaya de ese carro. Ese carro conduce al infierno. Y el infierno es real. La causa es la misma. Un corazón rebelde. Tremendo esto. Que se aparta de Dios, que no cumple la palabra de Dios. Un corazón desobediente, que desprecia el señorío del Cristo de la gloria. Dios le habló a David en esto, en Primera de Crónicas 17, del 11 al 13. Mira lo que dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Hermano, Dios está hablando de Saúl, quien fue desechado. ¿Estás escuchando? Fue desechado. Otros ejemplos es la generación que pereció en el desierto por rebelde. Dice la Escritura que no entraron en el reposo de Dios. Hebreos 4, 2 y 3 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Alabado sea el Señor. Y mira lo que dice el 3: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Que el Señor quite la misericordia de los rebeldes, que esa parte es contrario a lo que dice la palabra de su misericordia que es eterna. No y no, porque la misericordia de Dios siempre está disponible para toda la humanidad. Está disponible. Y por ello, aún en medio de la justicia, la misericordia resplandece. En medio del juicio resplandece. El juicio como manifestación de la misericordia. Algunos piensan que el juicio es la crueldad de Dios. El juicio de Dios es misericordia. Así te parezca absurdo. Pareciera una contradicción, pero es así, mis amados.
Como la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, en su infinita misericordia, dice la palabra, mandará juicio sobre la humanidad perdida y sobre Israel. Sobre los que ya han recibido a Cristo. Y ciertamente, mis hermanos, esto explica por qué Dios manda el juicio para arrepentimiento. Para que la gente se arrepiente y pueda recibir la salvación. Y esto ciertamente es misericordia. Cuando Dios mandó el juicio de las cautividades sobre el pueblo de Israel, era para producir en ellos arrepentimiento. ¿Me está siguiendo? Pero antes le mandó a muchos profetas para que se arrepintieran de sus malos caminos, ¿o no? Claro que le mandó, pero el pueblo no se arrepintió. Entraba por aquí y le salía por acá. Sin embargo, escuche esto, Dios se guardó un remanente que obedeció. ¿Cuántos saben que Dios tiene un remanente? Amén. Y que le buscó de corazón. De esta manera vino el Mesías, el Cristo. Porque el Señor no va a hablar, ¿verdad?, a través de su palabra, desde el Antiguo Testamento, que vendría el Mesías y iba a cortar totalmente por donde iba a venir el Mesías. El Señor no hace contrario a su palabra. El Señor es fiel a su palabra. Después del arrebatamiento de la iglesia de Dios, mandará su ira, su juicio sobre la humanidad perdida, escucha, sobre el mundo entero y sobre el pueblo de Israel. ¿Con qué propósito, mis amados, mandará este juicio? Con el propósito de llevarlos al arrepentimiento, pero siempre estará la libertad del ser humano, el libre albedrío de rechazar la misericordia de Dios y de no recibirla, porque puede recibirla y no recibirla. Dios no obliga. El Señor dice, aquí está lo malo, aquí está lo bueno, más te digo que tomes lo bueno, pero el Señor no te empuja y te obliga. Lo que tenemos que empujar somos nosotros a los hijos, mientras no tengan ya la autoridad para tomar decisiones y ser independientes, mientras vivan en el seno de la familia. Porque ya después que no viven en el seno de la familia, ahí sí te va a quedar duro. Cuando ya forman otro hogar, ahí sí te va a quedar duro. Ahí será más difícil. Por eso que dice la palabra que es mejor llevar la palabra al niño, para que aún, si estando ya adulto, se apartara y regresara a ella. Es todo un ejercicio de disciplina y de búsqueda del Señor y de tenerle temor al Señor. Yo quiero que vayas al libro de Apocalipsis, capítulo 9, vamos a leer el 20 y el 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dijeron de adorar a los demonios, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos, Israel será salvo en este tiempo de juicio. Recibirá la misericordia de Dios porque se convertirá en Cristo de la gloria. Recuerden que lo menospreció y no lo recibió. Y recibirán todas las promesas y los pactos que Dios le dio porque Dios cumple su palabra. Yo quiero que leamos Romanos 11:25 y vamos a leer hasta el 33. Leo a favor de ustedes. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. 29. Porque irrevocables son los dones
y el llamamiento de Dios. 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y dice el 33, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Hermano, Pablo está diciendo aquí que Israel, por su libre albedrío, se endureció en su corazón, y Dios esto, en su sabiduría, lo usó para extender su misericordia sobre los gentiles. Nosotros, así, salvarnos por la gracia del Evangelio de Cristo. Sin embargo, para Israel todavía está la promesa de salvación, la cual se ejecutará durante la tribulación que no pasará el cuerpo de Jesucristo. Nosotros no pasaremos esa tribulación. En medio del juicio, el pueblo de Israel abrirá su corazón, y entonces Dios apartará de Jacob la impiedad. ¿Está siguiendo? Amén. Y quitará sus promesas en ellos, quitará sus pecados, para proceder al arrepentimiento y a la salvación. Porque mira lo que dice Pablo, que Dios sí ha elegido al pueblo de Israel y cumplirá sus promesas. Pero durante toda la historia, escucha esto, muchos israelitas se han perdido, se han ido al infierno. Pero Dios todavía les guarda su promesa, porque Dios es fiel. Pues habrá muchos que estarán dispuestos a recibirla. ¿Puedes creer eso? Amén. Que el Señor tiene algo hermoso para el pueblo de Israel en medio de la tribulación. ¿Pueden creerlo? Amén. Miren cómo dice en Romanos 11:30. Ustedes dirán, ¿cómo así que por la desobediencia del pueblo de Israel el Señor aprovechó esto y extendió la misericordia sobre los gentiles, sobre nosotros, sobre la iglesia que fundó? Qué cosa tan maravillosa. El Señor extendiendo su amor en su infinitud. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Está haciendo referencia al pueblo de Israel. Y mira lo que dice el 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Israel fue desobediente por su libre albedrío, y Dios entonces extendió su misericordia, escucha, y su gracia sobre los gentiles, que eran desobedientes. Y siendo Israel todavía desobediente, Dios extenderá su misericordia sobre ellos. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Pero también la extenderá sobre los gentiles que estén todavía en desobediencia, mis hermanos. Para salvación, tanto de judíos como de gentiles. Por eso Pablo dice que Dios sujetó a todos en desobediencia. Esto quiere decir que siendo todos desobedientes por causa del pecado, Dios no nos ha abandonado. Dios todavía tiene sujeta a la humanidad para predicarle. ¿Me está siguiendo? Para que los que tengan su corazón dispuesto reciban la salvación, reciban la gracia, reciban la misericordia y reciban la vida, y la vida en abundancia. Aleluya. Qué bendición tan tremenda, mi hermano, y qué sabiduría la de nuestro Dios. Las cosas que el diablo quiere dañar, él las usa para bien para sus hijos. Hace unos días la pastora predicaba y decía que Satanás es como una especie de títere. Quiere enredar a los hombres, los tienta, hace el trabajito de él. Y el Señor, cuando hay arrepentimiento, encausa para bien. ¿Cuántos saben que encausa para bien?
¿Cuántos saben que restituye? Amén. ¿Cuántos saben que hace nuevas las cosas? Amén. El Señor es fiel y el Señor es bueno. Amén. Y todo lo que proceda de Él es bueno. Aún en las tribulaciones, aún en la prueba, tenemos que darle gracias al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor usa eso para bien. Y ese para bien lo puedes meter en un círculo. Ese para bien se llama salvación. Es lo mejor que el Señor nos ha dado. La salvación, la gracia divina. Sino que lo portamos como tan normal. En la alabanza de salmista, pastora de España, que estábamos mirando anoche, Marco Vidal, él canta una alabanza que se llama El Milagro, y ciertamente la conversión es un milagro. Milagro maravilloso. Por eso que hay fiesta en el cielo, ¿no? Y no es una fábula, que es de verdad, millares y millares de ángeles se gozan cuando un alma se convierte. Ya usted entenderá por qué un alma es tan importante para el Rey de Gloria. Más que todo el oro y toda la tierra preciosa del mundo. En eso consiste su amor y consiste su misericordia. Mira lo que dice el 23. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Yo quiero decirte en esta mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, que el Señor quiere que tú y yo permanezcamos en su amor. ¿Estás oyendo? Que permanezcamos en su gracia, que permanezcamos en su misericordia. Yo quiero que vayas al libro de Juan, al capítulo 15, y leemos el 4 y el 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y mira lo que dice el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. De tal manera, mis amados, mis amadas, que permanezcamos en nuestro Dios, en el amor del Señor, en su misericordia. Permanezcamos en su palabra. Glorifiquemos en nuestra vida al Señor, porque es en esta vida que le tenemos que glorificar. Es este cuerpo, templo del Espíritu Santo, que le tienen que glorificar. Porque no podemos nosotros ultrajar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, y este se llenará de vitalidad para adorarle, para alabarle, para bendecirle, para exaltar su nombre, para glorificarle. Y que guardemos su palabra. Es necesario que la guardemos para que el gozo de la eternidad con Jesús sea cumplido en nuestras vidas, para que nosotros sepamos que al vivir en la palabra, el Señor siempre va a estar con nosotros y el Espíritu Santo nunca se va a contritar. Y siempre vamos a tener la guía perfecta. Y siempre el Señor va a estar guiándonos. Y siempre nosotros vamos a tener una mano que nos sostiene. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Y allí entenderemos con claridad lo que significa la misericordia de Dios
cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra de Él. Pues el que vive en la palabra ya está anclado en la vida eterna.